El garaje de José Manuel H. ¿Te sube mucho la temperatura de tu moto y no salta el electroventilador? Pues en este vídeo voy a tratar de ayudaros a ver cuáles son los pasos a seguir para diagnosticar el problema por el cual no salta en vuestra moto el electroventilador. Es muy importante que salte el electroventilador porque sobre todo cuando estamos en parado, en los semáforos y demás, si no entra aire al radiador, el radiador no es capaz de refrigerar suficientemente la moto y podemos tener un grave problema de exceso de temperatura, romper junta de culata y demás. Por lo tanto, mi recomendación inicial es que vosotros os informéis bien a qué temperatura o en qué rango de temperaturas debe de saltar el electroventilador en vuestra moto. Luego, con un termómetro láser, verificar siempre antes de iniciar, o sea, cuando tengáis una moto nueva, cuando tengáis cualquier problema, deberíais en parado verificar que os salta el electroventilador. Entonces, para eso, con un termómetro láser vais viendo a qué temperatura debería de saltar el electroventilador, apuntáis con el termómetro láser al radiador y verificáis si salta o no salta el electroventilador. En el caso que no salte el electroventilador, las causas pueden ser varias. Una, que el propio electroventilador, el motor del electroventilador, se ha roto, por lo tanto habría que cambiar el electroventilador. Dos, que el cableado que hace que cuando el sensor de la temperatura indique que debe saltar el electroventilador no mande correctamente la señal por ese cableado y haya un problema de cableado. 3. Los fusibles, o bien que el fusible principal de la moto o bien el propio fusible electroventilador estén dañados. Que el fusible del general de la moto está dañado, eso se verifica claramente porque cuando le dais a la llave no se enciende la moto. No es el caso, ¿veis? Nosotros le damos la llave, se enciende, quitamos la llave y ya no hay luces. El siguiente es identificar dónde está la caja de fusibles de vuestra moto y dentro de la caja de fusibles dónde está el fusible electroventilador. En este caso, que es una ZZR 1100 modelo D, que es desde el año 1993 al 2002, la caja de fusibles está aquí justo debajo del asiento, ¿vale? En mi caso me ha estado funcionando perfectamente el electroventilador, todo perfecto, pero el otro día empezó a subir la temperatura, normalmente saltaba el electroventilador cuando la aguja de la temperatura estaba en la mitad, sobrepasó un poco la mitad, no saltaba, entonces ha dejado de saltar. Y tengo que averiguar ahora junto con vosotros cuál es el problema. Si es el propio electroventilador, si son el fusible general ya sé que no es, podría ser el fusible electroventilador, bien si es el cableado o bien si es el propio sensor de la temperatura, o sea el que manda la señal, que esté estropeado. Esas son las posibilidades. Entonces, la mejor manera de todas para ir descartando cosas es, mirad, en este caso yo tengo aquí los dos cablecitos en esta moto, ¿veis? Tengo, bueno, es que los he quitado, no los he quitado, están ahí, perdonad. ¿Veis? Yo tengo ahí los dos cablecitos que conectan al sensor. El sensor de temperatura, cuando alcanza un rango de temperatura determinado, en esta moto es desde los 93 grados hasta los 103 grados, cierra ese circuito y al cerrar el circuito salta el electroventilador. Cuando estamos por debajo de los 93 grados, ese circuito está abierto y no salta el electroventilador, y así cíclicamente. Entonces, la mejor manera que tenemos en primer lugar para verificar si es el propio electroventilador que está roto o no es desconectamos los dos cables. Bueno, yo como voy a quitar el carenado, en este caso, lo estoy haciendo con el ejemplo de esta moto, pero es que esto es aplicable a cualquier moto, ¿vale? Yo para mayor comodidad voy a quitar el carenado para poder hacer todas las averiguaciones. Entonces quito el carenado y seguimos. Bueno, como veis ya he quitado el carenado pues para tener un mejor acceso. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es quitamos estos dos terminales. Este es el switch que hace encender el electroventilador o no en función de la temperatura que detecta, y lo hace por cambio de resistencia, ¿vale? Bueno, entonces quitamos los dos terminales. Y lo primero que tenemos que hacer es juntar estos dos terminales. Si al juntar estos dos terminales el electroventilador funciona, ya nos hemos quitado un montón de posibilidades. Es decir, nos hemos quitado que el problema sea de algún fusible, que sea de algún conector, que sea de algún cable pelado en corto, en derivación, en masa, lo que sea, y nos hemos quitado que el propio electroventilador esté roto. Y nos hemos quitado también que el problema sea de fusible o del propio relé del ventilador. Es decir, que
Si al juntar estos dos cables ahora salta el electroventilador, al final el problema se reduce al switch, ¿vale? Que no funciona el switch. Si no salta el electroventilador al juntar estos dos cables, tenemos que seguir con la averiguación de posibilidades e ir descartando. Entonces, por ejemplo, no hace falta ni tener el contacto dado, ¿vale? Porque el electroventilador puede funcionar sin que esté el contacto dado. Entonces me voy a ayudar. Esto es que no como estoy grabando con una mano, perdonad por las manos, pero es que acabo de estar limpiando una cosa con grasa y por mucho que me lo haga no tal. Bueno, entonces, a lo que voy, disculparme. Que esto se puede juntar directamente y ya está, pero habría que hacer un poco de fuerza. Como yo estoy grabando con la otra mano, voy a ayudarme de un caimán, ¿vale? Entonces le pongo aquí un caimancito, ya tengo puesto el caimán. Entonces ahora, si al juntar el caimán o sea, al hacer el puente salta el electroventilador, vamos a ver qué pasa. Voy a darle. Mirad, salta, ¿veis? Salta. Y si lo desconecto... Vale, entonces... Ya al haber saltado está claro que el problema lo tenemos en el switch. Este switch no le está mandando la señal para que el electroventilador se conecte, es decir, no está cerrando el circuito. Este switch a partir de una temperatura determinada cierra el circuito y a partir de otra temperatura abre el circuito. Cuando está por debajo, os voy a decir exactamente en el caso de mi moto, ahí conviene tener el manual de taller, porque el manual de taller os va a decir exactamente a qué grados debe saltar y a qué grados debe de pararse. Os lo voy a decir porque lo tengo aquí apuntado, me lo he traducido, el manual está en inglés, pero me lo he traducido a esta hojita. Mirad, traducido el manual de taller de la ZZR 1100 modelo D, debe de saltar, o sea, desde off el electroventilador a on, es de 93 a 103 grados, el electroventilador funciona. Y desde on, es decir, que esté encendido a off, entre 91 y 95 grados se para. ¿Vale? ¿Cuál es la señal que tiene que emitir realmente para que se encienda? Tiene que haber aquí una diferencia, o sea, una resistencia entre los dos terminales para que se encienda de menos de 0,5 ohmios. Y para que se apague tiene que haber una resistencia de más de 1 ohmio. Entonces, para hacer todos estos cálculos, con tener un termómetro láser que nos mida la temperatura del líquido refrigerante y con tener un tester, lo podemos tener todo resuelto. ¿Vale? ¿Qué hubiese pasado si o sea, ya sabemos que ahora lo que tenemos que hacer es investigar el switch, pero ahora vamos a ponernos en el caso, en mi caso está siendo el switch, pero en otro caso podría ser o el propio ventilador, o el relé del ventilador, o el fusible del electroventilador, o los conectores y el cableado. Vale, entonces, imaginaros que hago esto y el electroventilador no salta. ¿Qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Pues lo siguiente que tendríamos que hacer es alimentar directamente con una batería de 12 voltios el electroventilador a través de su conector. Si funcionase el electroventilador, ya sabemos, alimentándolo con una batería, ya sabemos que el problema no está en el propio electroventilador, sino que está o en los fusibles, o en el cableado, o en el relé. Vamos a hacer una muestra, ¿vale? Voy a poner una batería y vamos a verlo. Una batería para que nos ayude a hacer la prueba. En el caso de esta moto en concreto, la ZZR 1100, el conector del electroventilador está aquí en la parte derecha, así que vamos a localizarlo bien y vamos a soltar el conector. Y ahora os lo enseño. Y en el caso de la ZZR 1100, el conector del electroventilador es este, ¿vale? Esto viene directamente del electroventilador y esto va directamente al circuito del electroventilador. O sea, este es el cable, el conector que tenemos que utilizar para probar si directamente alimentado con la batería el electroventilador funciona. Así que voy a desconectar el conector. El conector ya está desconectado y tenemos dos pines. Entonces un pin lo conectamos a través de un cable a negativo y el otro pin lo conectamos a través de un cable a positivo. Bueno, este es el negativo y este es el positivo, ¿vale? Cualquiera de ellos al positivo y cualquiera de ellos al negativo. Así que nada, voy a por un cablecito que sea una hembra Faston, dos hembras Faston, para conectarlo a la batería. Con esta prueba lo que tratamos de verificar es si el propio electroventilador es el que está estropeado o no, ¿vale? Así que venga, vamos a ello. Si funcionase al conectarlo, el propio electroventilador no estaría roto, y si no funciona alimentándolo directamente con la batería, el problema está en que el electroventilador está roto. Ya he puesto dos cables con Faston
Vale, entonces uno ya lo tengo puesto al positivo y el otro que es aquí. Si ahora mismo le doy al negativo y me salta el electroventilador, ¿veis? Si yo ahora le doy aquí al negativo y me salta el electroventilador está bueno. Vamos a ver, ¿vale? Salta. En este caso el electroventilador está bueno. Si no funciona ese electroventilador, en este caso ya sabemos que el problema está justo en el electroventilador, ¿vale? Venga, entonces, habíamos dicho que si conectábamos los dos estos... A ver, si conectábamos los dos terminales del switch, si no saltaba, lo siguiente que teníamos... Estamos partiendo de la base que juntando estos dos cables, ¿vale? Juntando estos dos cables del switch, ¿vale? Del termocontacto, juntando estos dos cables no salta el electroventilador. Lo siguiente que sería verificar si es el propio electroventilador con la batería. En este caso, si funciona el electroventilador, tendríamos que entonces seguir averiguando. Ya nos quedaría o bien son el propio circuito eléctrico, o bien son los fusibles, o bien es el relé. En este caso, los fusibles, está el relé del electroventilador, que están debajo del asiento. Así que vamos a quitar el asiento y vamos a verificar los fusibles. Una vez que hemos quitado el asiento, en esta ZZR1100 modelo D, aquí está la caja de fusibles. Quitamos la tapa y en la propia tapa nos dice para qué sirve cada fusible. ¿Veis? Todos los fusibles son de 10 amperios. Entonces, nos está diciendo... Vale, es que esto... Vale, nos está diciendo que el fusible del electroventilador es este aquí, el fan, que es el que está abajo del todo, aquí. Entonces también para comprobar el fusible, o bien lo sacamos y vemos que no está roto, o bien comprobamos la continuidad con el tester. Y ya está. Ponemos el tester en modo, vamos a verlo. El tester ahí en modo continuidad, ¿veis? Con la flechita ahí en modo continuidad. Y ahora, si juntamos las dos estas, tiene que pitar. Pita. Eso significa que hay continuidad. Pues nada, tendríamos que poner un extremo aquí a un lado y el otro extremo al otro lado, y si pita es que el fusible está bueno, ¿vale? Si el fusible estuviese bueno, lo siguiente que tenemos que medir, buscar es dónde está el relé del electroventilador y verificar el relé. Os dejo aquí en la descripción del vídeo cómo verificar. Uy, en la descripción del vídeo no, ahora mismo aquí os dejo como sugerencia como un vídeo de cómo verificar un relé. ¿Vale? Os dejo también en la descripción del vídeo un enlace a Amazon para comprar un tester y para comprar también, si queréis, el termómetro láser. Pues de esta manera, vale, imaginaros que el fusible está bueno, pues ya tendríamos que buscar simplemente el cableado que alimenta al relé, al cableado que alimenta el electroventilador. Buscar un cable roto, un conector que está mal, una derivación a masa, o sea, ya sería cableado. Normalmente lo que se va es o el switch, o el ventilador, o sea, el propio electroventilador, o un fusible que salta, ¿vale? Eso es lo más normal, ¿veis? Es muy sencillito. Bueno, antes de continuar calentando la moto, hay una cosa que no os he dicho, lógicamente, y es otro problema que pudiera haber, es que no tiene suficiente agua el radiador, es decir, no tiene nada de agua, y claro, no tener agua el radiador, esto no me está, el sensor no me está midiendo la temperatura del agua porque no hay agua. Entonces vamos a abrir el radiador en esta moto. La tapa del radiador está justo aquí, quito la tapita, quito, ahora que está frío, en caliente nunca quitéis la tapa del radiador, nunca, porque eso sale a toda presión y corréis peligro de quemaduras muy graves. Ahora, como todavía está a 30 grados, no pasa nada, y verificamos que tenga agua el radiador. Y hemos quitado la tapa, ¿vale? Y ya simplemente escuchándolo, esto está hasta los topes de agua, ¿vale? No es un problema de agua. Aquí hay agua perfectamente. Venga, lo vamos a tapar bien. Esto, recordad que tanto para destapar como para quitar la tapa como poner la tapa es en dos tiempos. Un primer tiempo y un segundo tiempo hasta que hace tope. Ya está, vale. O sea que agua tiene perfectamente. Estamos haciendo 13 grados. Voy a conectar el electroventilador haciendo el puente. Ya he hecho el puente ahí. Ya está funcionando el electroventilador. Yo ahora quiero ver si baja la temperatura o no. Ahí está ya por encima de la mitad y ahora tiene que bajar la temperatura. Ya estamos en 106 grados con el electroventilador puesto. El electroventilador puesto, vaya a tronar.
105 y bajando. Mirad cómo baja de rápido, y tendría que estar así bajando hasta los 94 grados. Mirad, con el electroventilador puesto estamos ya en... Sigue el electroventilador puesto, estamos ya en 94, 93. A ver si soy capaz de que me baje hasta 91. Baja perfectamente. Vale, pues listo. Bueno, mira, he cambiado el termosensor tenía uno de repuesto. Teóricamente para cambiar el termosensor hay que vaciar todo el líquido refrigerante para que esto se quede vacío. Desenroscas, ¿vale? Desenroscas el termosensor, pones el nuevo, vuelves a rellenar otra vez líquido refrigerante y vuelves a purgar el líquido refrigerante. Y está esto en el vídeo de cómo rellenar y purgar el aire del líquido refrigerante. Yo lo he hecho a pelo, porque sale muy poquito. Entonces, esperaba que el líquido refrigerante bajase una temperatura a unos 45 grados más o menos. Cuando llega a 45 grados lo he medido con el termómetro. He desenroscado el viejo, ha caído nada, un poquito, mira, solo lo que ha caído, nada, muy poquito. Enseguida he puesto el otro nuevo, lo he apretado y ahora estoy volviendo a arrancar para ver si llega a los 90 y tantos grados y salta el electroventilador. Está conectado y a ver si así ya soluciona el tema. Nada, mirad el termosensor, ya salta el electroventilador accionado por el termosensor. Pues en este caso era el termosensor, ¿vale? Ya está arreglado, sin mayor problema, ya tenemos ahí el ventilador. Perfecto, pues nada, una cosa más. Nada, listo, ya sabemos cuáles son todo el procedimiento completo para diagnosticar cuando no nos funciona el electroventilador en la moto. Como veis es muy sencillito, o bien es el bulbo, el termocontacto, el termosensor o el sensor de la temperatura del radiador, o bien es el circuito eléctrico, o bien es el fusible electroventilador, el relé de electroventilador, el propio electroventilador, o ya nada más, cableado y conectores, y ya sabemos cómo diagnosticar. Lo suyo siempre, lo más facilito es para descartar que sea el electroventilador, conectarlo a batería y si funciona ya sabemos que no es el electroventilador. Verificar bien los fusibles, si están, pues lo único que nos queda es el termocontacto y ya está, ¿vale? Venga, pues nada, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.